Vamos a leer. Yo quiero que la tenga abierta a todos. Tengan abierta la Biblia para poder leer y no la cierre mientras que está escuchando la palabra. ¿Amén? Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y con la dirección del Espíritu Santo. Amén. Alcé después mis ojos y miré, y he aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. Y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto su longitud. Y aquí salía aquel ángel que hablaba conmigo, y otro ángel le salió al encuentro y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Amén. Pueden sentarse. He titulado esta palabra: a cuentas con Dios. A cuentas con Dios. Sé que el título nos dice mucho, ¿cierto? A cuentas con Dios. Y quiero compartirles en esta noche esta palabra que el Señor me dio en una mañana. Algo que el Señor habló a mi vida y que fue y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y quiero compartirla con la iglesia, porque sé que esa palabra también le va a edificar. Porque es que en estos tiempos, amados, el Señor nos está llamando a alinearnos a Dios, a alinearnos a Él, a vivir una vida recta delante del Señor, a vivir conforme a la palabra de Dios, conforme a sus mandatos, conforme a todo lo que está escrito aquí en la palabra de Dios. Es tiempo de empezar a andar derechitos para Él. Y siento, mis amados, que Dios nos quiere llevar a otro nivel, a un nivel de madurez y de crecimiento en el Señor, para dejar ya de ser niños espirituales, para dejar de ser esos niños fluctuantes, inconstantes, de doble ánimo, resentidos, inestables, con emociones volubles. El evangelio no lo podemos llevar de acuerdo a nuestras emociones. Como dice la palabra, con un corazón que divaga, como las olas del mar. Hoy quiero buscar de Dios, pero mañana no. Vengo a la iglesia, pero mañana no quiero venir. Amo a Dios, pero después le soy infiel a Dios. Eso es una vida emocional. Y Dios nos quiere llevar a otro nivel, porque Él quiere que dejemos de vivir ese evangelio, el evangelio a nuestra manera, como pensamos, como creemos. Dios quiere que empecemos a caminar a la manera de Dios, a la manera que dice la palabra del Señor. Y es tiempo de ponernos serios con Dios, serios con el Señor. Porque debemos nosotros, todos los que estamos aquí, debemos mostrar al mundo el verdadero evangelio de Jesucristo, que es para salvación. ¿Y quién es el mundo? Mi familia, mis vecinos, los que están a mi alrededor. A esos son los que le debo mostrar el verdadero evangelio de Jesucristo, el evangelio genuino que está en la palabra del Señor. Y quiero contarles, esa mañana habíamos estado orando a las 4 de la mañana en intercesión. Volví, me recosté, pero a las 7 volví y abrí mis ojos. Y el momento en que abrí mis ojos, escuché una voz dulce y hermosa, pero muy clara, y era la voz del Espíritu Santo, que me dijo lo siguiente: con cordel
y vara mediré a muchos. Con cordel y vara mediré a muchos. Y esos muchos, entre esos muchos estaba yo. Y también está usted. Inmediatamente me fui de rodillas y le dije: Señor, ¿qué cosas todavía hay en mi corazón que hay que sacar? ¿Qué cosas todavía tengo que trabajar en mí, Señor? Y le dije: Señor, lo que tú tengas que hacer en mí, Señor. Y preciso, esa semana algo pasó. Algo pasó esa semana que evidenció que faltaba algo en mí. Y yo le dije: Señor, voy a trabajar en eso que tú me estás enseñando. Y en ese momento recordé muchos textos de la palabra del Señor que nos habla del cordel y que nos habla de la vara. Porque el Señor no nos va a hablar nada que no esté en la palabra. La palabra del Señor nos habla de ese cordel y de esa vara. Voy a nombrarle algunos textos bíblicos que en ese momento se me vinieron a la cabeza. Isaías 28:17, si a usted le gusta apuntar, apúntelos. Porque sé que esta palabra va a hablar a su corazón. Amén. 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 Dice Isaías 28:17, la palabra del Señor dice: ajustaré el juicio a cordel y a nivel la justicia. En una versión, en la Nueva Traducción Viviente, que es un poco más clara, dice: ajustaré el cordel a mi justicia, templaré mi cordel. Ese cordel dice a la justicia de Dios. Y hay otra versión que dice: probaré con la cuerda de medir de la justicia. Ajustaré y probaré. Tremendo, ¿no? Qué bello es la palabra del Señor. Y en Oseas 4:11 dice la palabra del Señor: con lazos de ternura y con cuerdas de amor los atraje hacia mí. Qué bello, porque el Señor quiere que estemos al lado de Él. Hoy va a ser un tiempo de tener usted un encuentro personal con el Señor, de saber qué es estar al lado de Dios, de que Dios es real y que Él quiere que estemos al lado de Él, que vamos a estar bien junto a Él. Y mira lo que dice el Salmo 23. Le estoy leyendo algunos textos donde nos habla del cordel y de la vara. Salmo 23 dice: tu vara y tu callado me infundirán, ¿qué? Aliento. Esa vara es la que hace que la ovejita esté cerca del pastor y no se desvíe y no se vaya. Y esa palabra en Zacarías 2:2 que acabamos de leer, dice la palabra: voy a medir a Jerusalén para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. Esta palabra yo ya la había leído. Esta palabra yo ya la había estudiado. Pero el Señor me la trajo a memoria, me la recordó. ¿Por qué? Porque el Señor vendrá a medirnos con su cordel y su vara para ver cuánto hemos crecido en el Señor. ¿Cuánto hemos crecido en el Señor? Y para poder estar cerca de Él, porque eso es lo que el Señor anhela. ¿Usted sabía, mis amados, que Dios nos anhela y desea que estemos cerca de Él? Y vamos a ver a través de la palabra del Señor algunos procesos y formas que Dios usa para medirnos. ¿Cuántos quieren saberlo? Están en la palabra.
Vamos a ver algunos procesos o formas que Dios usa para medirnos y para estar cerca de Él. Y los voy a nombrar. 1, las pruebas. 2, los desiertos. Y 3, la disciplina. Pero vamos a ver por qué Dios usa estos procesos para con nosotros. Dios los usa para saber cuánto hemos crecido en Él. Cuánto llevamos viniendo a la iglesia. Cuánto palabra hemos recibido. Cuánto hemos crecido en el Señor. ¿Qué hemos hecho con lo que Dios nos ha entregado? Yo quiero que usted me mire acá. ¿Qué hemos hecho con lo que el Señor nos ha entregado? ¿Qué hemos hecho con los dones que son del Señor? ¿Qué hemos hecho con los talentos que el Señor nos ha entregado? ¿Qué hemos hecho con esas capacidades? Con esas habilidades que el Señor nos ha entregado, con esos recursos que el Señor nos ha entregado, con esos ministerios. ¿Qué hemos hecho? Hoy el Señor pregunta: ¿cuánto hemos aportado para el avance de esta obra? ¿Cuánto hemos aportado para que esta visión crezca? ¿Cuánto hemos aportado para que las personas se restauren? ¿A cuántas personas hemos invitado en esta noche? ¿A cuántas personas hemos llamado y le hemos dicho: lo invito al servicio? Dios tiene una palabra para ti. ¿A cuántos hemos visitado? ¿A cuántos hemos consolidado? ¿A cuántos le hemos predicado? Porque la iglesia se ha olvidado de eso. Y por eso el Señor dice: mediré a muchos. ¿Cuánto estamos siendo parte de esta cosecha sobreabundante, sobrenatural? Usted y yo debemos ser parte de esa cosecha sobreabundante. Amén. Amén. ¿Cuánto apoyamos a nuestros pastores? ¿Cuánto le hemos dicho: pastor, aquí estoy? Dios le entregó la visión a nuestros pastores. Nosotros debemos obedecer y seguirlo. Decir: aquí estoy. Si hay una corrección, no importa, pastor, aquí estoy. Porque ahí las almas son los que necesitan conocer del Señor. Amén. Pero hay algo que el Señor me inquietaba es muchísimo. ¿Qué estamos haciendo con la gracia? Lo más precioso que el Señor nos ha entregado, que es la salvación. ¿Cuánto? ¿Qué hemos hecho con la gracia? ¿La estamos cuidando? Y todas esas preguntas el Señor nos lleva a reflexionar. Porque aquí Zacarías 1, yo quiero que vayamos al versículo 1. Dice la palabra: alcé después mis ojos y miré, y aquí un varón que tenía en su mano un cordel de medir. ¿Tenía qué? Un cordel. Zacarías significa Dios recuerda. Eso significa Zacarías. Y qué bello es que el Señor habla y vuelve y habla. Dios repite la palabra. Yo ya había visto esa palabra, pero el Señor volvió y me la repitió. Volvió y me recordó la palabra. Me recuerda sus promesas, pero también me recuerda qué es lo que yo debo hacer en Él. Así acá Dios le estaba recordando a Israel algo que ellos tenían que hacer. Zacarías, Dios le da una serie de visiones al profeta Zacarías, donde viene a dar consuelo y esperanza al pueblo judío, porque ellos tenían que venir a reconstruir el templo y el altar que un día había sido destruido, que un día había sido quemado, destrozado por el reino de Babilonia. Y ellos habían estado 70 años allí en cautiverio, lejos de su tierra. Pero después de ese tiempo, cuando ellos están allí en Babilonia y pasa ese tiempo, ellos regresan a su tierra natal, a Jerusalén. Pero ellos regresan con un propósito.
y es reconstruir, restaurar y reparar el altar y el templo para Dios. Qué bello, ¿no? Había un propósito para con ellos. Entonces les narro un poquito para saber por qué Dios estaba hablando aquí. Entonces se viene el primer grupo de Babilonia, liderado por Zorobabel, el primer gobernador judío, que empieza a construir los cimientos del templo. Tremenda tarea para Zorobabel, ver solo ruinas, pero él tenía la tarea de venir y empezar a levantar el templo. Pero se levantan opositores y enemigos de la obra, y queriendo detener la obra, el avance, la construcción del templo. Y sí, cesó la obra, ellos pararon la obra, pero la obra no podía parar porque había un propósito. Diga propósito. Había un propósito. Entonces Dios envía otro grupo de Babilonia, y entre ese grupo estaba el profeta Zacarías y el profeta Ageo, donde ellos vienen a exhortar a ese pueblo, a ese primer grupo. No pueden detener la obra. Y vienen a exhortar con un mensaje de restauración, a decirle al pueblo: deben caminar más cerca de Dios, deben empezar a obedecer a Dios, deben creerle, pero deben seguir, finalizar la construcción del templo en Jerusalén. Qué bello, ¿no? Lo primero que el Señor dice: levanten el templo y el altar, porque lo más importante es lo espiritual. Todo estaba arruinado en Jerusalén, las casas, los muros, pero Dios dijo: primero el altar y el templo. Porque, escúcheme, iglesia, porque la gloria de Dios no podía regresar al templo si no existía templo. La gloria de Dios debía regresar al templo, pero era necesario que hubiera un templo construido. Pero hay otro propósito maravilloso, y era porque iba a venir el Mesías, el Salvador del mundo, el Redentor enviado por Dios para salvar a toda la humanidad. Qué propósito tan maravilloso del Señor. Zacarías profetiza la venida del Señor Jesucristo a la tierra, profetiza su ministerio, su obra, la libertad que venía a traer a Jerusalén, a Israel y a todo el mundo. Amén. ¿Por qué no le da un fuerte aplauso al Señor por eso? Los propósitos del Señor son eternos. Gloria a Dios. Por eso Dios vino a medir a Jerusalén. Vino a pedir cuentas. ¿Cuánto había crecido la obra? ¿Cuánto había crecido la construcción? ¿Cuánto había avanzado la obra? En el versículo 2 dice: y le dije: ¿a dónde vas? Y él me respondió: a medir a Jerusalén. Tremendo, ¿no? Dice, me perdí. A medir a Jerusalén, para ver cuánto es su anchura y cuánto es su longitud. A medir a Jerusalén. Y Jerusalén es tipo de la iglesia de Jesucristo. Jerusalén es tipo de la iglesia. Usted y yo somos la iglesia de Jesucristo. Amén. ¿Cuántos son la iglesia de Jesucristo? Amén. Y el cordel, que es una soga, una cuerda, es tipo de medida, es tipo de avance, de crecimiento, es tipo de labor, de trabajo, de construcción, pero también es tipo de rectitud, de alineamiento a Dios. Y hoy está hablando el Señor que es necesario que nos alineemos a su propósito. Y yo quiero hacer una ilustración, por ahí traje una soga, una ilustración basado en Oseas 11:4.
Oseas 11:4 dice, con lazos de amor, perdón, con lazos de ternura, esa es otra versión. Con lazos de ternura, aquí en el altar, gracias. Con lazos de ternura, con cuerdas de amor, los traje hacia mí. Los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. Me incliné a ellos para darles de comer. Entonces yo aquí, Shirley lejitos, este es un cordel. Y en el momento que Shirley le dijo al Señor, te recibo como mi Señor y mi Salvador, mi Señor, el Dios de su vida, Shirley de ahí en adelante le dijo al Señor, Señor, tú eres mi dueño, tú eres mi amo. Ahora no hago mi voluntad, sino la voluntad de Dios. Ahora mi vida te pertenece. Pero cuando no se entiende, las personas no entienden ese propósito, viven así como está Shirley, lejos de Dios. Y estas cuerdas son las cuerdas de amor y de ternura para usted y para mí, que Dios rodea sobre nuestras vidas. Amén. Entonces Dios dice, ajustaré el cordel a mi justicia y te traeré con lazos de amor y de ternura, porque quiero que estés al lado mío, como dice la palabra. Dice, y los traje hacia mí, los acerqué a mis mejillas, como si, dice, como si fuera niña de pecho, y me incliné a ellos para darles de comer. Conmigo vas a estar segura. Alíñate a mí, te voy a bendecir grandemente, y cerca de mí entenderás el propósito del Señor. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos quieren las cuerdas de amor? Amén, amén. Cerca de Él estamos bien, pero lejos va a pasar muchas cosas, consecuencias. Pero Dios quiere que estemos junticos. Este versículo me impactó tanto. Dice, los acerqué a mis mejillas como si fueran niños de pecho. La ternura de Dios y el amor de Dios para cada uno de nosotros. Amén. Entonces vamos a ver primero cuál es el primer proceso o forma que Dios usa para medirnos, porque estamos hablando que Dios nos mide, ¿sí? Nos acerca y nos alinea a su propósito. Pero vamos a ver entonces cuál es ese primer proceso que Dios usa para medirnos y para poder estar cerca de Él. Y el primer proceso que Dios usa se llaman las pruebas. Diga las pruebas. Las pruebas nos alinean a Dios. Las pruebas es ese cordel para alinearnos a Él. Las pruebas es esa vara para traernos a Él. Las pruebas es ese termómetro de Dios para medir nuestro nivel espiritual. Es ese examen de Dios que muestra cuánto hemos crecido en nuestra vida espiritual. Cuánto hemos crecido en oración. Cuánto entendemos, cuánto el Señor nos anhela en intimidad, en su altar, en su presencia. Y yo pregunto, ¿cuánto oras? Si la oración es el único medio para comunicarnos con nuestro Señor. ¿Cuánto oras? ¿Cuánto tiempo sacas para estar con el amado de amados? Si Él nos anhela. Y nuestro espíritu gime por estar con Él, pero nuestra carne dice, uy, no. ¿Cuánto tiempo dedicamos para estar con el Señor? Para estar cerca de Él.
¿Cuánto hemos crecido en la palabra de Dios? ¿Cuántos leen la Biblia en orden? ¿Cuántos tienen la Biblia? ¿Cuánto hemos invertido en tener una Biblia hermosa? ¿Por qué no invertimos? Invertimos en un celular. ¿Por qué no invertimos en la palabra del Señor? Hay lugares donde no permiten la Biblia y aquí sobra y nosotros no la valoramos. Pero eso es lo que hacen las pruebas. Es un examen de Dios para decirnos cuánto hemos crecido. Cuánto esas pruebas es como ese fuego que purifica nuestras vidas. El oro tiene que ser purificado ¿en dónde? En el fuego, para sacar las impurezas y hacer una joya preciosa. Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros, y es a través de las pruebas. Amén. Entonces las pruebas es el cordel de Dios, las pruebas es esa vara de Dios, es el termómetro de Dios, es ese examen de Dios, es el fuego de Dios sobre nuestras vidas. Amén. ¿Qué hacen las pruebas? Atentos. Las pruebas nos ayudan a evidenciar lo que todavía hay en nuestro corazón. Nos ayudan a evidenciar lo que está guardadito, lo que está tapadito, lo que está allí como en el rincón. Por más que hacemos aseo, y si no hacemos bien aseo, nos quedó basura en ese rincón. La palabra del Señor lo llama los escondrijos. Allá. Pero las pruebas nos ayudan a evidenciar lo que está allí. Amén. Las pruebas saca a la luz lo oculto. Saca a la luz el pecado. Saca a la luz todo lo que a Dios le desagrada. Eso que está allí guardado y que creemos que estamos muy bien. Lo peor que podemos decir es que estoy bien. Tenemos que reconocer que todo el tiempo el Señor trabaja en nosotros y que lo necesitamos todos los días. Amén. Entonces, saca a la luz eso que todavía soy explosiva. Todavía hay mentiras, todavía hay envidias, todavía hay contiendas, todavía hay resentimiento, todavía hay avaricia, todavía hay inmoralidad. Pero si decimos que estamos bien. Amén. Quiero ponerle un ejemplo, lo que hace el Señor Jesús a través de las pruebas. ¿Cuántos han visto un manantial? Lindo, ¿cierto? El agua se ve clarita, se ven las piedras y se ve todo lo que está allí, lo profundo. Y uno dice, wow, tan cristalino. Y así son nuestras vidas. Nos vemos lindos, ¿cierto? Venimos a la iglesia, ¿cierto? Y todo el mundo dice, wow, tan linda. Pero cuando entra alguien a ese manantial y empieza a pisar ese manantial, ¿qué empieza a pasar? Empieza a subir lo que estaba ya guardado. Empieza a salir los palitos, la tierra, el mugre, empieza a salir las hojas y uno dice, uy, wow. ¿Por qué? Porque alguien lo pisó. Y eso es lo que hacen las pisadas del Maestro en nuestras vidas. Viene y pisa. El Maestro viene y dice, para que salga lo que está guardado y oculto. Porque Él sabe que eso no nos va a bendecir. Porque Él sabe que eso no nos va a dejar crecer. Las pisadas del Maestro en nuestras vidas. Dígale, Señor, necesito tus pisadas en mi vida, pero necesito reconocerlo. Amén. Las pruebas nos ayudan a hallar lo que decía ahorita, lo que hay en nuestro corazón, que debemos arrancar y desarraigar. Mira, mis amados, las pruebas nos ayudan a evidenciar, ¿cierto? Sacan a la luz y nos ayudan a hallar. Pero soy yo quien debo quitarlo. Dice el Señor, quita de ti el enojo, quita de ti la mentira. O sea, el Señor lo sacó a la luz. Todavía eres mentiroso.
todavía eres mentirosa. Yo reconozco, sí, Señor, debo trabajar en eso. Y soy yo quien debo quitar esa mentira y trabajar todos los días, decirle, Señor, ayúdame a arrancar esto de mi corazón. Amén. ¿Cuántos están entendiendo la palabra? Amén. En el Salmo 11:5 dice el Señor que Jehová prueba al justo. ¿Dónde están los justos del Señor? Los justos son todos aquellos que hemos sido justificados por el Señor Jesucristo. Por su obra en la cruz fuimos justificados, pero no para seguir haciendo lo mismo, no para seguir pecando, no, sino para ser transformados por el Señor, ser transformados por el quien nos justificó. Amén. Él quiere que vivamos conforme a la justicia de Dios. Y esa justicia nos habla que debemos vivir una vida recta delante de Dios. Diga, una vida recta delante del Señor. Amén. Vamos un momentico a Santiago 1:3. Santiago 1:3. Dice la palabra del Señor: hermanos míos, ¿dónde están los hermanos del Señor? Amén. Los hermanos míos, tened por sumo gozo cuando halléis en diversas pruebas. O sea que todos debemos pasar por pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce ¿qué? Paciencia, fruto del Espíritu Santo. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Para que seáis perfectos, para que seáis maduros en el Señor. Amén. Por eso recalco que el Señor nos quiere llevar a ese nivel de madurez. Amén. Pero es necesario pasar por las pruebas para evidenciar que todavía hay cosas por trabajar. Amén. Primera de Pedro 1:7 dice el Señor. Primera de Pedro 1:7. Qué bello, porque la misma palabra es la que nos habla. Amén. Por eso usted no se puede venir a la iglesia sin Biblia. 1:7 dice la palabra: si es necesario, tengáis que ser afligidos, vuelve y lo dice, en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más precioso que el oro, el cual aunque perecedero, se prueba con fe. Y mira lo que el resultado: y sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que ¿a quién nos debemos parecer? Dígalo. Dígalo. Al varón perfecto, hasta la estatura de Cristo. A Él es que nos debemos parecer. No a mi mamá, no a nuestro papá, porque ellos fallan, se equivocan. Nos debemos parecer a Jesucristo. Amén. Es a Él. Isaías 1:25. Isaías 1:25. Dice la palabra: y volveré, dice el Señor, mi mano contra ti, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias. Fuerte, ¿cierto? Limpiaré tus escorias y quitaré toda tu impureza. ¿Qué hace el Señor con las pruebas? Él quiere que tengamos un corazón limpio. Por eso el salmista decía: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Amén. Es necesario las pruebas en nuestras vidas para evidenciar, para arrancar y para quitar todo lo que le desagrada al Señor. Pero algo que me parece maravilloso es que las pruebas nos alinean al Señor, nos alinean
y nos hacen estar más cerca de Él. Amén. Así que nada de decir estoy bien. Señor, cada día necesito de ti. Amén. Si estamos pasando por una prueba, vayamos a la presencia del Señor y digámosle: Señor, quiero aprender, quiero corregirme, Señor, quiero ser mejor para ti, Señor. Vayamos a la presencia con humildad, porque cuando reconocemos, eso se llama humildad. Amén. De que hay cosas en nuestro corazón. Y mis amados, el Señor seguirá trabajando en nuestras vidas hasta que partamos de esta tierra. Amén. Gloria a Dios. Así que, ¿cuál es el primero? Las pruebas. Segundo, el segundo proceso que Dios usa para medirnos y para estar cerca de Él son los desiertos. Diga los desiertos. Oseas 14. Vamos a Oseas. Oseas. Dicen que es el libro Gomelo. Oseas 2:14. Los desiertos. Dice Oseas 2:14. Qué lindo que estuvieras subrayando esos textos, apuntándolos, para que usted llegue a su casa y vuelva y los estudie. Oseas 2:14 dice la palabra: pero he aquí, dice el Señor, dice he aquí que yo la traeré. ¿A quién está hablando? A Israel. Está hablando de la iglesia. Pero he aquí, yo la traeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. ¡Wow! ¡Qué bello es el Señor! Y uno dice: ay, Señor, desierto no quiero. Dios quiere estar a solas con nosotros. Para eso es el desierto. Y pareciera que el desierto y las pruebas fueran iguales. Y no, las pruebas son para hallar qué hay en mi corazón. Pero los desiertos nos enseñan a depender completamente del Señor. Nos enseñan a tener completamente esa confianza en el Señor. Nos ayudan a depender directamente de Dios. Y allí, en el desierto, es cuando todo el mundo nos da la espalda. Y Dios lo permite, porque dice: es que somos tú y yo no más. Todo el mundo nos da la espalda y uno dice: pero ¿qué, mi familia? Si no lo entendemos, entonces hablamos mal. Pero es que ¿qué? Ni siquiera la iglesia, ni siquiera el pastor, ni siquiera mis mejores amigos. Dice el Señor: yo estoy trabajando en ti, porque quiero que aprendas a depender de mí. Y esto pasa cuando tenemos dependencia en las personas. Dependemos del médico, dependemos del empresario, dependemos del jefe, dependemos del trabajo y de muchas cosas. Cuando el Señor está diciendo: quiero que aprendas a depender de mí. Israel duró 40 años en el desierto divagando, porque nunca entendió que Dios los sustentaba y los cuidaba. Peleaban con todo mundo, pero no entendieron y dieron vueltas en el desierto. Y fueron 40 años. Uy, no, hermanos, aprendamos. Digamos: Señor, yo quiero aprender. Yo no quiero dar vueltas en el desierto, porque si no aprendemos, el Señor dice: repita, siga hasta que aprenda a depender de mí. ¿Cuántos quieren aprender rápido? Amén. Y necesitamos aprender. Y vuelve Israel, vuelve a estar 70 años en Babilonia, cautivo, porque no entendía el propósito de Dios, la dependencia del Señor. Israel dependía de todas las demás naciones, las naciones que lo rodeaban, pero no dependieron de Dios. Amén. Diga: dependencia en el Señor. Aunque haya mucho, le amamos. Aunque haya mucho, venimos al templo, lo adoramos, le bendecimos, le servimos. Pero si hay poco, también le amamos y le servimos y le seguimos y adoramos.
porque no lo buscamos por lo que Él nos da, sino por lo que Él es en nuestras vidas. Amén. Él es el Dios de nuestra vida. Para eso son los desiertos. Diga, para depender del Señor. Amén. Y el tercer proceso que Dios usa para medirnos, el tercero es la disciplina. Todos en algún momento debemos ser disciplinados, porque Dios nos trata como a hijos. ¿Cuántos hijos del Señor están acá? Somos hijos legítimos. Y Él nos quiere tratar como a hijos. Y en algún momento debemos ser disciplinados. ¿Cuántos son papás? ¿Nuestros hijos necesitan ser disciplinados? Claro que sí. Para que crezcan, ¿qué? Como dicen los papás, derechito y no se tuerza. Y es que el corazón del hombre es rebelde. Y por eso muchas veces Dios tiene que usar la disciplina. El Señor dice, corrige al muchacho ¿con qué? Con vara. Pero ahí está hablando el Señor también para nosotros, con su vara y su callado. Amén. Job 5:17. Job 5:17. Mira lo que dice Job. El hombre de la paciencia dice, he aquí, bienaventurado es el hombre a quien Dios castiga. O sea, dice, es feliz el hombre a quien Dios castiga. Por tanto, no menospreciéis la corrección del Todopoderoso, porque Él es quien hace la llaga y la vendará. Él hiere y sus manos la curan. Tremendo. Esto me llevó a lo que hace el buen pastor. El buen pastor tiene su redil, tiene sus ovejitas, y habrá más de una que es brincona, y de esa brincona se salta el redil y se va y quiere saltar y estar en las montañas. A veces nos pasa así, ¿no? Queremos hacer lo que queremos, y el pastor viene y vuelve y la trae y le dice, no, es acá donde va a estar segura. Pero la ovejita vuelve rebelde y desobediente y vuelve y sale. Yo creo que hasta Dios es tan paciente que no sé cuántas veces traerá esas ovejitas. Pero llega el momento donde dice, no, así no es, y coge la ovejita y la trae aquí en sus brazos, gozoso. Pero le dice, tienes que aprender a estar en mi presencia. Y coge la patica de la ovejita y la parte. ¡Qué dolor! Y parte su patica. Por eso dice, pero Él la vendará, Él la cura, para que esté ahí con Él. Dale un fuerte aplauso al Señor. Qué bello es el Señor. Todo lo que Dios hace es perfecto. Y esa ovejita entiende que no es cabra, que es ovejita y que tiene que estar ahí. Lo entendió. Y yo creo que esa ovejita ama a ese pastor y ahora está ahí al lado del pastor. Qué bello es el Señor, amén. Hebreos 12:5, ya para terminar. Hebreos 12:5. Hebreos 12:5. Dice la palabra. Dice, y habéis ya olvidado la exhortación de que como a hijos se os dirige. ¿Sí están escuchando? Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Dios, ¿a cuántos está hablando? Amén. Porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento y todos estemos un día por la eternidad con el Señor.
Por eso es necesario, amén. Si soportáis la disciplina, Dios os tratará como a hijos. ¿Cuántos quieren ser tratados como hijos? Amén. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Pero si se deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. ¿Hijos o bastardos? Hijos. Amén. Porque la corrección, las pruebas, los desiertos y la corrección tienen un propósito, y estar cerca del amado de amados. Amén. Quiero que volvamos a Zacarías para saber qué fue el propósito que Dios le dice a Zacarías. Zacarías 2:4. Y le dijo: corre, habla a este joven diciendo: sin muros será habitada Jerusalén. ¿Por qué dice sin muros? Porque los muros no han sido edificados, no han sido levantados. Recuerde que primero era el templo y el altar. Entonces dice: sin muros será habitada Jerusalén, a causa de la multitud de hombres y de ganado en medio de ella. Y yo seré para ella, dice el Señor, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Hay un propósito de las pruebas, hay un propósito de los desiertos, hay un propósito de la disciplina. Nos ayudan a alinearnos a Dios, nos ayudan a cumplir el propósito de Dios, nos ayudan a crecer y a madurar. Es necesario madurar, porque van a venir muchas personas nuevas y no nos podemos comportar niños con ellos. Necesitamos ayudarlos a crecer a ellos. Por eso necesitamos madurar. Se acabó esa idea de pensar como niños. Pasó cualquier circunstancia, no vuelvo a la iglesia. No, el propósito, el Señor quiere que seamos radicales en Él. Amén. Que llevemos una vida recta en santidad. Nos ayuda todos esos procesos a fortalecer el carácter en Cristo, a decirle no al pecado, a decirle sí te sirvo, no al mundo, pero sí a servirle al Señor con pasión. Y Dios quiere que estemos cerca de Él, amén. Y Dios está llamando a ser parte, a cada uno de ustedes, a cada uno de nosotros, parte del crecimiento de esta obra. Dios le ha dicho que va a venir un gran avivamiento a esta casa, a esta visión de restauración. Y Dios nos va a restaurar para poder restaurar a otros. Amén. Dios nos va a alinear para ayudar a alinear a otros. Y estos muros no nos van a limitar. No nos van a limitar. Amén. El martes en la clase quedamos repletos. No sabíamos dónde poner los alumnos. Y yo decía, esto es el comienzo de un avivamiento de almas que van a venir a escuchar la palabra del Señor. Te adoramos, Señor, y te doy gracias, Señor. Yo le invito a que usted se ponga sobre sus pies, porque hoy es un tiempo de estar cerca con el Señor. Vamos a decirle al Señor: quiero estar cerca de ti. Quiero aprender a estar cerca de ti. ¿Cuántos quieren estar cerca del Señor? ¿Cuántas personas nuevas nos están acompañando en esta noche? Yo le invito a que levante sus manos. Levante su mano allí. Dios conoce su corazón y Dios los ha traído con un propósito. Hay un propósito de parte de Dios y Dios los ama y Dios quiere que se acerquen a Él, porque con Él todo va a estar bien. Con Él hay salvación y vida eterna.
Amén. Así que todos vamos a cerrar sus ojos y los nuevos van a levantar sus manos así, los nuevos. Y van a decir: Señor Jesús, en esta noche recibo tu palabra, la palabra de verdad, la palabra que tiene el poder para llegar al corazón. Dígale: yo la recibo en mi corazón. Y hoy decido, Señor, y te acepto como mi Señor y mi Salvador, el dueño de mi vida, Señor. Hoy rindo mi vida, dígale al Señor, y reconozco que he estado alejado de ti, y reconozco que he pecado contra ti, Señor, pero hoy me acerco a ti, Señor, y te recibo como el Dios de mi vida, mi Señor y mi Salvador. Gracias, Señor, por la obra redentora y salvadora. Gracias, Señor, por cada persona nueva que va llegando, Señor. Gracias, Señor. Gracias por ello. Los bendecimos, Señor.